Prólogo 2.0. Una tercera hermana, Celeste, y la obsesión de encontrar un mundo mejor. ¿Quién diría que por una obsesión de buscar un lugar tranquilo 3 personas se separarían? Esta es la historia de 3 hermanos en búsqueda de encontrar un lugar tranquilo. Pero nunca la encontrarían por separarse. Vamos hermanitos, vengan. Diría una voz femenina. Jeje hermanita, no podrás esconderte por mucho, jeje, diría una voz masculina infantil sonriendo. Oigan, no me dejen, diría otra voz femenina. En un jardín algo extenso se veía a 3 niños. Uno era un chico y la otra 2 chicas. Jeje, las alcance hermanitas. Dirá la voz masculina infantil. Hermanito, hiciste trampa, eso no se vale, Aether. Diría la voz femenina con un tono de enfado cómico. Si hiciste trampa, Aether. Dirá la segunda voz femenina. Aether. Igual hicieron trampa en las primeras rondas hermanas Lumine y Celeste, jeje. Diría ahora el identificado como Aether. Los 3 hermanos se echaron en el pasto donde observaban el cielo despejado y un sol acogedor. Lumine, Aether, Celeste creen que algún día logremos encontrar un hogar juntos. Dirá ahora la conocida como Lumine. Celeste. No lo sé, pero no importará cuánto nos tome ya que lo buscaremos en cada rincón sin rendirnos. Diría ahora la identificada Celeste. Aether. Cierto, uno cualquiera no sabe qué les espera, pero seguiremos hacia adelante. Diría sonriendo. Así en un tiempo que no se podría calcular con exactitud, vemos como los 3 hermanos han crecido y en ese tiempo ellos buscaban un hogar en cada viaje que hacían en cada planeta o incluso universos. En el primero vieron como un planeta, quienes lo catalogaron como tierra sufría de guerras que era solo por interés o colonizar hacia otros inferiores o opuestos a su moral e ideología. La primera vez quisieron intervenir pero, no lo hicieron debido a que ellos no tenían y ni debían nada al planeta. Por un momento quisieron vivir en un continente llamado América del Sur en un país llamado Colombia, pero justo en ese instante hubo una guerra con el vecino Venezuela. Los 3 hermanos no quisieron abandonar ese hogar, pero las fuerzas colombianas y venezolanas tuvieron su guerra en un lugar de la frontera de Venezuela y era el estado Zulia. Celeste. No lo puedo creer, de verdad ellos no quieren entender a las buenas y de llegar a un acuerdo. Diría molesta. Aether. Pero, el culpable de todo es Colombia ya que Venezuela simplemente defiende su territorio. Diría serio. Lumine. Tienes toda la razón, hermano. Diría con voz neutra. Celeste. Pero hermanos, ¿no se suponía que las fuerzas venezolanas fueron las causantes del inicio de esta guerra? Diría extrañada. Aether y Lumine no dirían nada. Desde en ese momento los 3 ya iniciaban cierta idea en cada uno, mientras una pensaba que el culpable fue iniciada por el otro país, Celeste era lo opuesto. Por lo que desde ahí los hermanos ya empezaban a tener diferente idea de las cosas a su alrededor. Después de eso se cambiaron a otro universo, a otra tierra, quien al ver, vieron que era un mundo normal, o eso parecía a las primeras instancias ya que, al ingresar vieron que todo estaba en ruinas, selva y toda clase de animales cubría cada edificio. Los 3 se iban a ir hasta que, vieron a 2 personas de vestimenta algo rara y que llevaban una tipo cinta en sus ojos. Alto ahí, identifíquense. Dirá una voz desconocida, Celeste. Tranquilos, somos simplemente 3 viajeros. Diría calmada. ¿Viajeros? ¿Pero no se supone que los humanos restantes deberían estar en la luna? Dirá otra voz desconocida. Lumine y Aether dijeron al mismo tiempo. ¿Luna? Celeste. Díganme qué ocurrió aquí. Diría cambiando a un rostro serio. ¿No serán algunas clase de androides creados por Yora? Diría la voz masculina descosida, Lumine. ¿Yora? Deben de estar defectuosos estos androides, pero expliquemos lo que ocurrió aquí. Dirá la voz desconocida. Por cierto, me llamo 9S y ella es 2B. Dirá ahora el identificado como 9S Celeste. Un gusto 2B. 2B. Ella no diría nada. 9S. Bien, para empezar, hace 10.000 años atrás la humanidad era normal y todo, pero de un día para el otro aparecieron los alienígenas quienes conquistaron y acabaron con los humanos, pero después crearon Yora donde era un contraataque a bases de androides. Hasta hoy seguimos luchando para por fin tener Roaz y los últimos humanos que hay en la luna vuelvan a tener una vida feliz y duradera de paz. Pero jamás lo hubo debido a que los 2 hermanos vieron con sus ojos como todo se iba para abajo. Desde 2 máquinas teniendo una evolución llamándose Adán y Eve, una revelación bastante delicada donde prácticamente la comandante ha ocultado desde el principio que los humanos sí se extinguieron y nunca hubo un propósito a seguir.
Al final los hermanos no intervinieron ya que, para que si ya no hay esperanza ni aunque los robotitos, llamados Pops, que flotaban hayan salvado a los dos androides y ellos despertar en ese tejado de un edificio, ¿qué podrían hacer ellos tres en un mundo que ya saben de la verdad y qué propósito tendrían ellos tres al estar en un mundo que ya no hay nada? O, prácticamente vivir eternamente o hasta que se acabe su último recurso de significado, en otro mundo que fueron era algo tan difícil pero a su vez de esperanza. Era de un mundo que prácticamente estaba podrido. Los tres hermanos vieron a personas pero, no eran normales sino que parecían muertos y sin vida. Uno de ellos trató de morder a Celeste pero Lumine de un jalón tiró a Celeste a otro lado con algo de brusquedad. Lumine vio la cara, una cara asquerosa y donde se le veía cada parte de su carne descolgada y su sonido de su boca. Eran gruñidos de necesidad al tratar de querer morderlos a los tres hermanos. Entonces los tres hermanos dejaron ese mundo, quien ya no presentaba esperanza alguna, ya que vieron que todo ya había acabado por el virus, quien convirtió a los humanos en muertos vivientes o llamados zombies por los sobrevivientes. Ya no había esperanza ni nada, solo muerte y traiciones por sobrevivir. En otro mundo que fueron a simple vista era normal como los otros mundos que fueron ellos, pero ya no confiaban en nada, su viaje de planeta y universos los hizo estar más preparados y no bajar de simple la guardia. Y sí que hicieron bien al final, cuando llegaron vieron que estaban en los Estados Unidos, vieron una instalación quien les pareció curioso así que fueron a ese lugar quien al llegar vieron a un guardia que atendía el lugar. Celeste. Disculpe, ¿cómo se llama este lugar, señor? Diría cautelosa. ¿Eh? Pues son las instalaciones de investigación de Black Mesa. Diría el vigilante. Tiempo después. Aether, Lumine y Celeste luego se escondieron de todos los demás que venían a diario a las instalaciones hasta cierto día donde prácticamente todo se fue abajo que por culpa de un experimento que salió mal y de los extraterrestres llamados Vortigaunos del mundo fronterizo llamado Shen, e incluso los militares mismos quienes vinieron al lugar solo para matar a cualquiera que porte bata de científico, trajes de protección y los aliens. Aether vio un portal que dudó si le llevaría a Shen así que junto a Lumine y a Celeste se adentraron donde vieron que estaban enfrente de un portal de color rojo. Siento que, hay tres estrellas eternas, diría una voz desconocida. Celeste. ¿Quién eres tú? Diría sería. Ustedes nunca encontrarán un hogar al cual escoger ni podrán encontrarlo por su etera vida. Diría la voz desconocida. Lumine. ¿Qué diablos dices? No sabes nada, ser extraño, no importa cuántos mundos hay que visitar, lo encontraremos. Diría molesta. Aether. Cierto, ese no es tu problema, donde no te llamaron, diría molesto. Jamás lo habrá, y además habrá diferente propósito en cada uno de ustedes con el pasar del tiempo, diría la voz desconocida. Después de eso los tres hermanos dejaron ese lugar donde pasaron algunos años ahí pero, simplemente en un día llegaron naves donde se hacían llamar Combine y la humanidad lucharon con ellos donde se conoce de esa batalla como la Guerra de las 7 horas, donde después de esas 7 horas los humanos fueron esclavizados por el Combine y encima la rendición lo hizo un veterano y administrador de Black Mesa llamado Wallace Brim. Aparte de que tenía sus intereses por el poder. Celeste. Lumine, Aether, debemos ayudarlos en esto, es serio. Diría con precaución. Lumine. ¡No! ¿No ves cómo se rindieron fácil ante ellos? Además que fue por un viejo que simplemente quiso el poder y dejando su humanidad atrás por ello. Diría con una voz de enfado. Celeste. Pero hermana, no debemos dejar que este mundo que ahora es nuestro hogar sea esclavizado por esos Combine. Diría alterada. Aether. ¿Hogar? Celeste, esto no es nuestro hogar, debemos seguir buscando, no nos importa cuánto, y si tú ya no quieres seguir, entonces quédate aquí mientras yo seguiré buscando junto a Lumine. Diría molesto. Celeste desde ese momento vio como su hermana y hermano cambiaban de en poco, ya no era esa niña entusiasta y alegre y su hermano energético y curioso, ahora se volvían más obsesionados con encontrar más mundos que no tengan ningún problema y haya paz de primera mano sin al menos luchar por tener esa calma. Fueron a otro donde era de peleas y lucha quienes combatían para simplemente entretener al público. Celeste. Lumine, Aether, ¿pero qué es de malo este mundo? Diría extrañada, Lumine. Que solamente hay puro combate en cualquier sitio que vamos, ya sea por medio de televisión o transmisiones, y no quiero ver todo eso en cada momento. Diría molesta, Aether. Lumine tiene razón, Celeste, este mundo es de puras peleas. Algo que no tiene sentido. Diría con una voz de aburrimiento. Celeste. Hermana, hermano, por favor déjense de ser tan necios por algo tan estúpido, diría molesta. Lumine.
Mejor tú cállate, yo quiero seguir buscando, quiero que todo sea paz y que seamos alguien importante para ese mundo. Diría con algo de arrogancia y sería, Celeste iba a decir algo pero una chica pelirrosa se acercó a ellos tres. Hola amigos, ¿qué hacen aquí? ¿Quieren poner a prueba sus habilidades en un combate amistoso? Diría la voz desconocida femenina. Lumine. Como quieras pero de primera mano no seré buena contigo. Diría molesta. Aether. Yo tampoco, quiero ver disque tan fuerte eres. Diría con voz de aburrimiento. Bueno, eso fue raro pero no importa, me llamo Onoka. Diría la identificada Onoka. Lumine. Sí, como sea vamos a pelear, muéstrame lo que tienes. Diría una voz sin importancia y ni importándole un bledo el nombre de Onoka. La pelea fue simplemente, o más bien masacre. Desgarrante y brutal ya que Lumine y Aether no tuvieron nada de compasión hacia Onoka, Lumine quien le dobló la mano, Aether le rompió un hueso del pie y por último, Lumine casi le da un golpe crítico en su corazón si no fuera por Celeste quien se interpuso en ese momento. Celeste. Lumine, Aether, ¿qué mierdas les ocurre a ustedes dos? ¿Cómo van a dejar a esa chica ese estado? ¿Está mal de la cabeza o qué idiotas? ¿La querían matar? Diría gritándole a los dos, Lumine. Sí, y que con eso ya que es uno de esos peleadores de mierda. Diría sin importancia a los reclamos de su hermana Celeste. Aether. No sirvió ni para un puto calentamiento. Debía con la voz de aburrimiento. Celeste. Lumine, Aether, ya en serio ¿qué les ocurren? ¿Ya no son los mismos hermanos que conocí desde pequeños? Diría preocupada. Lumine. ¿Quieres que me siga manteniendo esa cara inocente e infantil? No Celeste, todo eso cambia y con el tiempo lo entiendes que jamás podrás ser alguien bondadoso y confiado ante desconocidos, simplemente estoy precaviendo hechos en los que no me arrepienta de no haberlos deshecho desde un inicio. Diría molesta. Aether. Tampoco podemos ser los mismos de siempre, ya que hay que estar alerta ante todo. Diría serio, después de eso dejaron ese planeta para así iniciar otro viaje más sin rumbo fijo. No si antes que Celeste curará a Onoka y le borraría los recuerdos de la batalla. ¿Y de quién era ellos tres? Años pasaron y siempre era lo mismo y lo mismo de siempre en cada mundo, desastres inoportunos, guerras, conflictos absurdos y más que prácticamente en Celeste baja más la moral en encontrar un mundo donde haya paz, pero Lumine y Aether, en algo había cambiado, su obsesión hacia encontrar la paz se incrementaba más y más. Y Celeste ya estaba perdiendo la esperanza. Sin duda Celeste ya empezaba a no reconocerlos como sus hermanos, ellos se comportaban como si a ellos no le importara si estuviera ahí no, era como una mera decoración. Mientras ellos se obsesionaban más, Celeste tenía la moral baja. Así fue hasta cierto punto. Un punto que un ser veía desde el principio y quien al final decidió detener ese viaje eterno de los trillizos. Postdata en la puerta del inicio del juego. Así fue donde al llegar a ese lugar, un lugar diferente donde después de un tiempo incalculable encontraron, se sentía tan bien y su vibra era suave para los dos hermanos Lumine y Aether, quienes veían esto con cada sonrisa pero, Celeste en su mente era lo contrario. Hasta cierto punto donde apareció ese ser. Viajeros, aquí termina su viaje, de nuevo. Diría la voz de la diosa desconocida. Lumine. Otra vez tú. Diría asustada. Aether. No diría nada por lo asustado que estaba debiendo a esa diosa desconocida. Celeste en su mente, ¿por qué no me sorprende de verla de nuevo? ¿Creían que por tan solo escapar de su hogar natal, creían que no los seguiría? Cada mundo al que fueron lo destruí, por si algo hiciese que volviera ese objetivo de ustedes. Un hogar. Diría la voz desconocida molesta. Celeste. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos heriste sin más en aquella vez? Diría seria pero con nervios. Porque lo fue y ya, pero sus padres no tuvieron la suerte de salir con vida de ahí, pero sus caras, es algo que jamás olvidaré de miedo. Diría con burla la diosa desconocida. Los tres hermanos vieron cómo esa desconocida los miraba con burla. Lumine y Aether al mismo tiempo. Maldita hija de puta nos las pagará caro. Dirían gritando y a lanzarse al mismo tiempo contra la diosa desconocida. Celeste no dijo nada pero se lanzó también a pelear. Así iniciando su batalla, como en el juego pero ahora agregando el detalle que hay una tercera hermana, donde al final los tres fueron detenidos por ella, donde ese momento Celeste se alejó de ella esquivando los cubos, mientras que Lumine y Aether no tuvieron la misma suerte era consumidos por los mismos cubos rojos.
Negros, como en esa vez en su hogar y en sus padres, Celeste ella ve como sus hermanos son rodeados por varios cubos para desaparecer, y cegada por la ira fue atrás de ella y le dio un golpe de rayo con su espada así generando una explosión, pero ella igualmente fue consumida por los cubos, y lo único lo que le dijo a la diosa desconocida antes de desaparecer Celeste. No devuélveme a mis hermanos. Eso fue lo único que dijo antes de desaparecer también. Ella abrió lentamente los ojos y sintió un fuerte dolor recorrer todo su cuerpo. Al despertar por completo vio que estaba en una nave de criogenización, vio una llave, la cual tomó. Celeste. ¿Dónde estoy? Murmuró mientras intentaba incorporarse. Lo último que recordaba era aquella batalla. Los cubos negros con rojos. De cómo sus hermanos Lumine y Aether eran consumidos. Y también aquella mujer desconocida, Celeste apretó los puños con fuerza. Celeste. Hermana, hermano, diría recordando sus caras al ser consumidos por esos cubos. Su voz se quebró. No sabía si seguían vivos. No sabía dónde estaban. Ni siquiera sabía cuánto tiempo había pasado desde entonces. Respiró profundamente para intentar calmarse. Celeste. No puedo quedarme llorando, tengo que encontrarlos. Diría determinada. Comenzó a recorrer la playa observando todo a su alrededor. El paisaje era completamente desconocido. Árboles enormes, montañas a la distancia y un ambiente lleno de una energía que jamás había sentido. Tiempo después ella empezó a pescar. Tan metida que estaba en sus pensamientos no sabía que había pescado lo que sacó del agua, una hada. Celeste pensaría que no pescó nada, que se paraba para irse. La hada vio a su salvadora a punto de irse, se despertó rápidamente. Y justo cuando Celeste se iba a ir. Escudo una voz. Oye. Espera. Dirá la voz desconocida. Celeste giró sobresaltada. Por el repentino grito una pequeña niña de ropa blanca, con lo que parecía una corona encima de su cabeza, salió disparada bruscamente de la arena agitando desesperadamente los brazos. Paimon casi se molesta por tu culpa. Diría la aura identificada. Paimon. Celeste inclinó ligeramente la cabeza, confundida. Celeste. No decía nada, lo confundía que estaba. La pequeña flotó frente a ella cruzándose de brazos. Paimon. Qué mala educación, primero salvas a Paimon y luego te quedas callada. Diría molesta. Celeste parpadeó varias veces. Celeste. ¿Salvarte? Diría confundía. Paimon. ¿Sí? Paimon estaba atrapada en el mar, diría enojada cómicamente. Celeste soltó una pequeña risa. Era la primera vez en mucho tiempo que sonreía. Celeste. Supongo que, de nada. Diría con una sonrisa. Paimon sonrió ampliamente. Paimon. Mucho gusto, me llamo Paimon. Paimon será tu guía por las 7 naciones de Teyvat. Celeste hizo una pequeña reverencia. Celeste. Mi nombre es Celeste, encantada de conocerte, Paimon. Diría tranquilamente. Junto cuando ellas se iban de la playa algo repentinamente pasó lo que no debería pasar, un vórtice dimensional que se abrió sobre el océano. Paimon abrió los ojos de par en par. Paimon. ¿Qué está pasando? Diría alterada. Del portal comenzaron a caer automóviles completamente destrozados. Fragmentos de carreteras. Semáforos. Pedazos de edificios. Era como si un mundo entero estuviera siendo expulsado de aquel lugar. Celeste sintió un escalofrío. Celeste. Ese portal, se me hace familiar, diría asustada, entonces ocurrió. Donde Celeste y Paimon vieron una figura humana salió despedida del vórtice. Su cuerpo giró varias veces en el aire antes de estrellarse violentamente contra la arena. ¡Bum! Una nube de polvo cubrió la playa. Cerca donde estábamos Celeste y Paimon. Paimon temblaba. De miedo. Paimon. Celeste, ¿crees que estará vivo? Diría preocupada. Celeste no diría nada, solamente corrió inmediatamente hacia el lugar del impacto. Entre los escombros encontró a un hombre inconsciente. Llevaba una camiseta blanca, pantalones azules y zapatillas deportivas negras. Tenía varias heridas, pero seguía respirando. Celeste se arrodilló lentamente. ¿Dónde se encontraba aquella persona inconsciente? Celeste. Este chico no pertenece a este mundo. Paimon abriría los ojos asombrada al escuchar lo que dijo Celeste. Del saber que el chico no es de ese mundo. Paimon. Paimon se pregunta quién es esta persona. ¿Tú sabes algo, Celeste? Diría extrañada y con duda. Celeste. No, Paimon, no sé quién es. Diría seria. Narración. Completamente inesperado, una figura humana que, por todas las leyes de la existencia de Teyvat, simplemente no debería estar allí estaba.
Una persona inconsciente llamada Carl Johnson, alias CJ. El destino de Teyvat estaba a punto de cambiar para siempre. Bueno, gente de YouTube, como sabrán en esta historia, los hermanos Lumine y Aether tienen una tercera hermana. ¿Qué es lo quiero decir? Que Lumine y Aether serán los príncipes del abismo. Y Celeste es quien junto a Paimon y CJ es quien iniciará la aventura con ellos, pero recuerden que Carl Johnson, o sea CJ, es el protagonista de esta historia. Aquí daré 3 aclaraciones. 1. CJ tendrá los trucos del juego o aún mejor el menú de trampas. 2. También podrá usar el mod Loader. O sea el Cleo Mod, los mods que sean necesarios cuando su vida esté en aprieto en situaciones difíciles. 3. Por último, aquí les dejo una imagen de quien es Celeste, la imagen no es mía, créditos a su respectivo autor. Sin más nada que decir, hasta pronto.